Hola a todos, nuestro equipo está conformado por quien les habla, Tomás Domingo, Lautaro Aristimunio y Guadalupe Brusco. En este video les haremos una presentación de cuándo entra en vigencia una ley, si es retroactiva o no, si la ley se puede derogar o no y si está vigente solo en una provincia o en todo el territorio nacional. Pasaremos luego por los conceptos de persona, desde cuándo se considera persona y los efectos de la muerte. Y por último abordaremos los conceptos de los atributos de persona, que son el nombre, el estado, el domicilio, el patrimonio y la capacidad. Vamos a comenzar mencionando a partir de cuándo entró en vigencia una ley. El artículo 5 dice que las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial o del día que ellas determinan. De tal forma, podemos apreciar que el artículo citado menciona dos circunstancias. Si la propia ley designa fecha, entra en vigencia el día que ella lo determine. Si no designa la fecha, entra en vigencia y es obligatoria luego de los 8 días posteriores al de su publicación en el boletín oficial. Las leyes no tienen efectos retroactivos, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Es importante saber que esta norma contempla la irretroactividad de la ley. Ahora vamos a hablar de qué son los derechos adquiridos. Lo previsto en la nueva ley no puede aplicarse a hechos o efectos ya producidos durante la vigencia de la vieja ley. Solo se aplicará a hechos o efectos con consecuencias futuras. Las leyes tienen efecto inmediato. Las disposiciones de la nueva ley no podrán, en principio, afectar los efectos ya producidos durante la vigencia de la ley anterior. Requisitos para la aplicación retroactiva de la ley. Sin embargo, y pese a que en nuestro país rige el principio de retroactividad establecido en el artículo 7, puede haber un caso en que la nueva ley tenga efectos retroactivos. Para que ello suceda, el mismo artículo establece cuáles son los requisitos que debe tener una ley para que los efectos de su aplicación sean retroactivos. El artículo 7, en su parte pertinente, expresa que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. De esta manera deben darse dos requisitos para la aplicación retroactiva de una ley. Primero, que la misma ley disponga su aplicación retroactiva y segundo, que la retroactividad en ningún caso afecte derechos amparados por garantías constitucionales. Ahora vamos a hablar del concepto de derogación y distintas formas de terminar con la vigencia de una ley. Derogar significa dejar sin efecto una ley, quitándole su obligatoriedad. En consecuencia, la ley, en forma completa o parcial, deja de ser obligatoria para nosotros. La derogación de una puede ocurrir por alguna de las siguientes formas. Una, por la propia ley, que es que a veces la misma ley establece su periodo de vigencia, cumplido el cual deja de regir. Segundo, por otra ley, que es que en la mayoría de los casos una ley o parte de ellas es derogada por otra en forma expresa o tácita. Y tercero, por desuetudo, que es cuando ha perdido efectividad o ha surgido una costumbre derogatoria de la ley. Después tenemos que cuando termina un plazo, cómo hago el cálculo para saber la fecha de vencimiento de una obligación. Con relación a esto y los efectos del cumplimiento en legal forma, el artículo 6 nos indica cuándo un plazo termina y en consecuencia, si la obligación contraída se cumple dentro de dicho plazo, podremos decir si los efectos de esa obligación que ha sido cumplida en legal tiempo. Esto significa que los plazos, además de ser continuos y completos, deben terminar en la medianoche del último día de la fecha de vencimiento. Bueno, ahora pasando a hablar sobre la unidad 6, sobre la clasificación de las leyes en sentido amplio, arrancamos hablando sobre las nacionales y las provinciales, según sean dictadas por el Congreso Nacional para todo el país o por las legislaturas provinciales para las provincias en específico. Luego tenemos las prohibitivas y las dispositivas. Las prohibitivas prohíben actos y las dispositivas imponen su realización. Por último, dentro de estas normas tenemos las imperativas y las supletorias. Perdón. Las imperativas son de cumplimiento obligatorio y prevalecen de otras normas y de acuerdos privados, mientras que las supletorias aplicables solo si no hay otra norma o acuerdo. Después vamos a pasar a hablar sobre el sistema de territorio de la ley.
Las leyes de un país se aplican exclusivamente dentro de su territorio. Por ejemplo, el nuestro sería Argentina. A personas que viven dentro o extranjeros, basándose en el ius soli. También citado en el artículo 4 del Código Civil y Comercial de la Nación, dispone que estas son obligatorias para todos los habitantes del territorio argentino, ya sean personas que nacieron acá o extranjeros que están viviendo acá o están dentro del territorio argentino. Luego tenemos el principio de inexcusabilidad de la ley, en el cual dice el artículo 8 del Código Civil de la Nación que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, salvo que el ordenamiento jurídico disponga lo contrario. Bueno, esa fue la unidad 6. Pasando a la unidad 7, arrancamos con la definición de persona y clases de persona. La persona humana son seres humanos sin distinción de características o de formaciones. Luego tenemos lo que es una persona jurídica, lo que nosotros conocemos como entes, mejor dicho o más conocido como sociedades, asociaciones o fundaciones, etcétera, que adquieren derechos y obligaciones. Según el artículo 141 del Código Civil Código Civil y Comercial de la Nación, define a las personas jurídicas. Luego tenemos el comienzo de la existencia de la persona humana, en el cual habla sobre que la persona se considera desde la concepción. La concepción puede ser natural o asistida por técnicas de reproducción humana también. Bueno, soy Guadalupe y voy a hablar sobre la unidad 8. Fin de la existencia de las personas físicas, muerte natural, muerte civil, prueba de la muerte y efectos sobre los derechos. El fin de la existencia de las personas físicas es la muerte natural, sea que esa muerte se produzca por vejez, por enfermedad o por cualquier otra cosa. La muerte de una persona humana se prueba mediante la partida de defunción, que está expedida por el registro del Estado Civil y capacidad de las personas. Es importante remarcar cómo se acredita un fallecimiento antes del registro del Estado Civil y capacidad de las personas. Para que esto quede registrado existen dos procedimientos. El primero es que si está el cadáver se requiere un certificado médico que acredite la muerte, o si en la zona no hay médicos, un certificado de autoridad policial o civil firmado por 2 testigos que hayan visto el cadáver. Bueno, como segundo, si no está el cadáver o no puede ser registrado, el registro del Estado Civil y capacidad de las personas no inscribir el fallecimiento. Bueno, salvo que se trate de un caso que deba ser tenida como cierta. Después tenemos la teoría de los conmemorientes, que considera que si varias personas mueren en un desastre en común, sin que pueda saberse cuál de ellas murió antes o cuál murió después, se presume que todas fallecieron al mismo tiempo y por lo tanto no va a haber transmisión de derechos entre ellas. Después tenemos la ausencia simple de una persona, que es la desaparición de una persona sin un previo aviso, sin que se tengan noticias de ella y sin que se haya dejado un apoderado. Da lugar a la declaración de ausencia simple, por la cual se le nombra un curador al ausente a fin de asegurarle la conservación de sus bienes. Bueno, como último tenemos la ausencia con presunción de fallecimiento, que esto comprende aquellos casos en que una persona desaparece de su domicilio y del lugar de sus actividades por un periodo de tiempo bastante prolongado. En estos casos la desaparición del domicilio, la falta de noticias, el transcurso del tiempo hacen sugerir la duda acerca de si la persona está viva, muerta o oculta. Duda a la cual la ley le tiene que poner un punto final estableciendo en qué caso se habrá de presumir el fallecimiento. El tiempo que debe transcurrir varía según se trate del caso ordinario o de los casos extraordinarios. El caso ordinario es de 3 años, el caso extraordinario es de 2 años y el caso extraordinario específico es de 6 meses. Bueno, yo voy a hablar sobre la unidad 9, pero voy a arrancar hablando sobre los atributos jurídicos de la personalidad. Voy a decir algunos caracteres jurídicos de los atributos de la personalidad y voy a arrancar por el necesario, que significa que ninguna persona puede prescindir de ellos. Después están los inseparables, que no se pueden separar de la persona.
Después están los inalienables, que no pueden ser enajenados. Los imprescriptibles no son afectados por la prescripción. Y los únicos, que solo se puede uno de cada clase. Ahora voy a hablar sobre el nombre, su concepto, los caracteres, los elementos, el pronombre y sus reglas. El nombre es la denominación que corresponde a cada persona y sirve para individualizarla dentro de la sociedad. El nombre tiene dos elementos: el pronombre, que significa que se dice que es el nombre de pila, y el apellido, también denominado nombre de familia. Después está el obligatorio, que es que toda persona física debe llevar un nombre. Luego el único, solo se puede tener un nombre y apellido. Imprescriptible, no se adquiere ni si se pierde por el transcurso del tiempo. El inembargable, no es susceptible de embargo dado que está fuera del comercio. Y el inmutable, que solo se puede cambiar cuando existan causas graves que justifiquen el hecho. Ahora voy a hablar sobre el apellido y diversos aspectos y circunstancias que habilitan cambiar nuestro pronombre y apellido. El apellido es también denominado nombre patronímico o nombre de familia. Sirve para individualizar al grupo familiar de la persona. Se transmite de padres a hijos tanto el pronombre como el apellido, que solo pueden cambiarse por motivos excepcionales. Cualquier cambio arbitrario ocasionaría un desorden en la sociedad con consecuencias imprevistas. Solo por excepción puede cambiarse o modificar el pronombre o el apellido, y dicho trámite debe ser autorizado por un juez. Después voy a hablar sobre las diferencias entre el nombre, el sobrenombre y el seudónimo y sus diversos aspectos. El nombre es la denominación que corresponde a cada persona y que sirve para individualizarla dentro de la sociedad. El sobrenombre es la designación con la cual se conoce a una persona dentro del círculo de su familia y de sus amistades íntimas. El seudónimo es la designación que una persona elige para realizar determinada actividad. Generalmente se utiliza para las actividades artísticas. Etimológicamente significa un nombre falso. Y ya para cerrar, las leyes ordenan la vida cotidiana de los ciudadanos, dejando en claro cuáles acciones están bien y también cuáles otras son incorrectas y podrían ser castigadas con diferentes sanciones. También el conocimiento de las leyes nos permite conocer cuáles son nuestros derechos, como así también cuáles son nuestras responsabilidades. Por ello consideramos muy importante conocer sobre estos temas. Muchas gracias.